Fede, ¿por qué es importante, está instalado el tema, ¿no? Instalábamos la pregunta durante la semana, ¿por qué es importante que se vacunen y que tomen convencimiento los jóvenes y también los pequeños, los niños que deben vacunarse contra el coronavirus? Eh, Bien, vamos a hablar separado. Los jóvenes, es decir, cuando hablamos de jóvenes hablamos de mayores de 18 años, es obvio que tienen que cumplir con los esquemas de vacunación porque ya son, desde el punto de vista fisiológico, adultos y tienen una actividad y un nivel de vida social que si no cumplen con los protocolos de vacunación va a ser muy difícil controlar esta pandemia. Por más que ellos generen habitualmente enfermedades leves a moderadas que no requieren internación y que se recuperan muy bien, son un vehículo para mantener la pandemia porque se comportan como cualquier persona mayor de 18 años, ya casi como un adulto. El hecho de que no hagan enfermedad grave o que muy poco frecuentemente hagan enfermedad grave no los exime de la obligación, casi te diría social, de cumplir con los planes de vacunación para ayudar a controlar todo esto que nos ha generado la pandemia con el grado de contagiosidad que tiene este virus. Fernando, primero buenas tardes y gracias por el tiempo. Bien, y ahora ya en algunas partes del país, bueno, se inició esto que se van a comenzar a vacunar los menores, porque recién hablaste ya como de los mayores de edad, porque si es mayor de 18 años, de entre 12 y 17 años con factores de riesgo. Bien, creo que va avanzando, no sé cómo lo ves vos como profesional. Era lo que yo quería separar, porque en menores de 18 años, y que ahora se está hablando porque son los protocolos que se han logrado desarrollar en algunos lugares del mundo, los menores de 18 años, que por ahora hablamos entre 12 y 17, ya es un tema un poquito más difícil de decirlo en forma firme. Como mucho de esta enfermedad, como mucho de lo que sucede con el COVID, no contamos con datos 100% fidedignos, es todo sobre la marcha, en la urgencia. Ustedes fíjense que toda la vacunación que se ha hecho mundial, a nivel mundial es casi un experimento en fase 3. En menores de 18 años, que es lo que se ha instalado ahora, y para hacerla corta, yo creo que si cuentan con comorbilidades que están todas y salen todas en todos los medios de comunicación, todo lo que sea malformaciones renales, cardíacas, diabetes, cualquier tipo de alteración neurológica, cualquier comorbilidad, sí. El costo-beneficio o el riesgo-beneficio de vacunarse con vacunas que han demostrado un perfil de seguridad inmediato bastante bueno, porque vos fíjate que todas las vacunas, hablando de todas las vacunas en general, si bien algunas han generado un poco más de trombosis, otras parecen generar un poco menos de inmunidad, pero el perfil de seguridad inmediato, con los millones de vacunados que hay en la Argentina y en el mundo, hacen pensar que esa vacuna colocada en un niño de entre 12 y 17, que tenga comorbilidades que puedan hacer factible una enfermedad grave en él, valdría el riesgo. No sé si me hago entender. El gran tema acá es en los menores de 18 años que no tienen comorbilidades. La CDC, el Organismo de Control de Infecciones de Estados Unidos, considera que el 42% de los menores de 18 años en Estados Unidos ya cursaron la enfermedad. La CDC considera que en menores de 18 años el nivel de
mortalidad que tiene es difícil de calcular a nivel mundial porque hay muchas zonas en las cuales hay negros en cuanto a la información, pero se calcula aún con ese desastroso síndrome de respuesta inflamatorio sistémico que generan unos pocos niños y que habitualmente resulta mortal. El número de infectados sintomáticos graves a esa edad es tan bajo que a uno le entra o le debería entrar la duda de por qué vacunar menores de 12 a 17 años si casi la mitad, según la CDC, ya tuvieron la enfermedad. El 95% no hacen enfermedades graves y estamos utilizando dos tipos de vacunas sobre las cuales no tenemos ningún tipo de conocimiento sobre sus efectos a mediano y largo plazo. A corto plazo sí, parecerían relativamente seguras. Claro. Pero a largo plazo, esa introducción del ARN mensajero, que son justamente la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, que son las dos que están autorizadas para usar en menores en chicos de 12 a 17 años. Ese ARN que se introduce en la célula, que es el que genera la proteína, que es una de las proteínas de superficie del virus, y entonces el sistema inmune genera defensas contra eso y está más preparado cuando realmente entra el germen. Eso, a mediano y a largo plazo, puede generar consecuencias sobre la salud de personas que están en desarrollo, sobre todo. Claro. Muchas asociaciones de pediatría tienen sus grandes dudas. Como hasta ahora el perfil de seguridad inmediato, es decir, lo que pasa la primera semana o el primer mes o los primeros 3 meses después de la vacunación en adultos, ha sido realmente escaso los casos graves y los problemas serios, a pesar de los millones de vacunados que hay en el mundo. Uno considera que si tenés entre 12 y 17 y tenés comorbilidades importantes, el riesgo-beneficio, y esto es una opinión personal, que no soy ningún especialista de rango, pero creo que podría considerarse el riesgo-beneficio de vacunar a esa población. Claro. Al resto de la población de niños, vamos a llamarlos, o adolescentes entre 12 y 17, si un organismo de control de infecciones serio como la CDC considera que casi la mitad de sus niños ya sufrieron COVID y muy pocos consideran la mortalidad en Estados Unidos menor a 20 por millón de infectados, ahí entran muchas dudas si no estamos introduciendo nuevas tecnologías sin conocimiento de sus efectos a mediano y largo plazo. Claro. Fede, hablas de Pfizer y hablas de Moderna para una determinada edad hacia atrás, hacia abajo. Digo, ¿qué inconveniencia? Claro, pero ¿qué inconveniencia plantea, por ejemplo, una Sputnik en un adolescente? Que todavía no han sido aprobadas por organismos oficiales que hagan la investigación científica, estadística y epidemiológica adecuada. Y esto tiene que ver con que el desarrollo de ese tipo de vacunas fue desde el surgimiento del coronavirus, fue hacia determinado rango de edad, digamos, de una edad intermedia hacia arriba. Como desde el principio se vio que afectaba y que tenía una mortalidad relativamente elevada en personas adultas y más en personas adultas mayores, todos los estudios inicialmente se apuntaron hacia ese lado. Ahora, con los países desarrollados teniendo parcialmente controlado este rebrote de la variante Delta, los está haciendo regular un poco, pero con los países desarrollados
con la pandemia relativamente dentro de un cuadro de control, es que se intenta abrir el espectro de investigación y ver en otros grupos etarios, en otros grupos de edades, si conviene o no vacunar. Claro. Pfizer y Moderna, que es más, Moderna ya le cambió el nombre y la llaman Spikevax, es más lindo el nombre para los nenes, no sé si con eso van a hacer llorar menos nenes cuando los pinchen, Sí, sí. pero bueno, por lo menos le cambiaron el nombre a un nombre más ameno. Las dos están aprobadas por la Sociedad Europea y por la FDA para hacer vacunación en menores de entre 2 y 17, y primero apuntan sobre todo a los que tienen comorbilidades. Claro. Hay una gran discusión entre los pediatras sobre el grupo de 12 a 17 sin comorbilidades, que realmente el nivel de complicaciones y de enfermedades graves es tan bajo y la mortalidad es tan baja. No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Claro. Y es mucho más fácil encontrar cierto consenso en que, bueno, si tienen comorbilidades serias, cardiopatías, problemas neurológicos, si viven en lugares de residencia cerrados, orfanatos, cosas por el estilo, bueno, por ahí el riesgo-beneficio vale la pena. En el otro grupo todavía ningún ente se ha referido a una indicación precisa, y yo creo que coincido con lo que están manejando los principales organismos en Estados Unidos y Europa. Claro. El riesgo-beneficio cuando tenés comorbilidades vale la pena, y cuando no las tenés es realmente un gran signo de pregunta, como tuvimos en todas las etapas de esta pandemia. Como siempre, una exposición brillante la tuya, ¿eh? Nos enorgullece tener al doctor Federico Acharta como columnista, Muchas gracias, Antonio, pero no dije más que lo que está sucediendo y el problema que se está teniendo, porque acá en Argentina todavía vamos un poco atrasados, pero en el resto del mundo Claro. Tienen porcentajes de vacunación en población adulta relativamente buenos, y entonces están viendo cómo terminan de controlar este pequeño brote de Delta. Vos viste lo que hizo un paciente que ingresó a Córdoba, en Córdoba, sí. Sí, todo lo que provocó. Delta. Claro. Por eso ahora es como que quieren expandir en personas, en niños que están en desarrollo con vacunas que no conocemos y nadie conoce sus efectos al mediano y largo plazo. Como mínimo te deja signos de interrogación.